Si tú dices que te vas a casar virgen, sin tener relaciones, la gente se burla de ti. Te dice que eres anticuado, que cómo es posible, que cómo te vas a casar con alguien sin saber, sin tener un punto de comparación. Uh-huh. ¿Okay? Podemos confiar en el Señor, claro que sí, tener fe, esperar, porque Él puede hacer milagros, pero también nos toca a nosotros hacer nuestra parte, que es actuar. Esto es Ven, síguelo. Un enfoque práctico de las Escrituras con Adrián Diarte, Damara Durán y Eduardo Vadillo. Comenzamos. Guerras, estratagemas y un estandarte. A pesar de tener todo en contra, los nefitas deciden poner en práctica las palabras del Señor. Nos dan un ejemplo de cómo nosotros debemos de enfrentar nuestras propias batallas. También aprendemos que la libertad religiosa, el derecho de adorar libremente, es algo por lo que debemos de luchar en nuestros días. Muy bien, pues bienvenidos al episodio número 33, mantenernos firmes en la fe en Cristo. Nos da mucho gusto que nos acompañen en este nuevo episodio. Y Damara, mi parte favorita por mucho del Libro de Mormón. Vamos a conocer a personajes icónicos, a personajes que nos van a enseñar mucho el día de hoy. Pero curiosamente, bueno, específicamente vamos a hablar de una parte del Libro de Mormón en donde descriptivamente parecería que estuviéramos leyendo un manual de guerra o una película de guerra, ¿verdad? O una serie. O una serie de esas que te aventas todos los capítulos. Fue impresionante cuando estaba leyendo del capítulo 43 al 52, cómo se me fue de rápido, cerca de una hora leyendo esos capítulos, preparando la clase. Y realmente parecía como si estuviera viendo una serie. No podía dejar de ver el siguiente episodio, ¿verdad? Súper interesante cada uno de los capítulos. Y Damara, antes de entrar en el contexto, quiero hacerte una pregunta. A ver. El Libro de Mormón tiene como propósito el acercarnos a Cristo y testificarnos de Él, ¿verdad? Para acercarnos y testificar al mundo entero de Cristo. ¿Por qué crees tú que Moroni, y no el capitán, sino la persona que hizo el compendio, otro Moroni? Ajá. Ahorita vamos a hablar del capitán Moroni, mi superhéroe favorito. Pero bueno, ¿por qué crees que Moroni decidió incluir estos temas de guerra siendo tan específico en las estrategias? Claro, a veces nos saca de onda porque es un libro sagrado y esperamos ver puro espiritualidad, ¿no? Pero ya hablan sobre las guerras y yo creo que es importante por saber cómo ellos se prepararon para recibir a los lamanitas que venían en contra de ellos, ¿no? Y poder estar preparados con nuestras armaduras, ¿no? Uh-huh. Así es. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a encontrar en estas descripciones de guerras y en esas estrategias similitudes en una gran guerra espiritual que actualmente estamos viviendo. Parecería que el mundo es feliz, que el mundo es bueno y va bien, pero tú y yo y cada uno de nosotros nos encontramos en una constante lucha entre el bien y el mal. Y creo que si nosotros leemos con el espíritu correcto estos capítulos, vamos a poder desarrollar el arte de leer entre líneas y poder desenmarañar o poder descubrir esos tesoros espirituales que Moroni nos platica a través de este relato. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a empezar con el primer punto, que dice: Jesucristo me puede ayudar en mis batallas espirituales. Y bueno, una de las constantes del Libro de Mormón es ver cómo los lamanitas se preparaban para la guerra, para ir contra los nefitas, y siempre por las razones incorrectas, Damara. Recordemos que al principio del Libro de Mormón, Lamán y Lemuel y sus descendientes querían matar a Nefi, y Nefi se va de la tierra de su herencia. Uh-huh. De hecho, una de las cosas más
graciosas del libro de Mormón es que los lamanitas Viven en la tierra de Nefi, ¿verdad? Entonces, de hecho, eso llega a confundirme un poco cuando estoy leyendo las escrituras, porque los nefitas van a la tierra de Nefi y yo, ¿no viven en su tierra? Pues no. o los nefitas van a predicar a la tierra de Nefi Ajá. llena de lamanitas. Exacto. ¿Ok? Entonces, debido a sus tradiciones y a su naturaleza, los lamanitas siempre se volvían personas fáciles de manipular. En estos capítulos del 43 al 52 vemos tres guerras o tres sucesos, dos de ellos liderados por nefitas en ¿Qué? los lamanitas. Ajá. Y uno de ellos, una guerra civil entre los nefitas. Pero bueno, vamos a empezar con Alma 43:7. Y dice, e hizo eso con el objeto de preservar el odio que sentían contra los nefitas, a fin de subyugarlos para realizar sus designios. ¿Qué nos enseña esto, Damara? Que una persona que siente odio es fácil de manipular, fácil de hacer que haga cosas que a lo mejor a él no se le ocurrirían. ¿Y quién nos va a manipular de esta manera? Satanás, exactamente. En este caso, pues lo hizo a través de una persona muy mala que se llamaba Saraemna, así es. Y bueno, Seraemna. ¿Ok? Dice el versículo 8, pues he aquí, sus intenciones eran incitar a la ira a los lamanitas contra los nefitas. E hizo esto para usurpar un gran poder sobre ellos y también para subyugar a los nefitas, sometiéndolos al cautiverio. Adrián, yo me puse mucho a pensar en esto. ¿Por qué siempre hay un odio entre a lo mejor dos bandos? O porque podemos hacer crecer el odio o el amor por una persona, ¿no? Pero los lamanitas y los nefitas se odiaban por razones que a lo mejor no eran propias de ellos, eran de sus antepasados, un coraje que traían contra ellos. Pero en especial aquí estamos hablando del poder. Ellos deseaban tener un poder, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención porque eso se viene desencadenado por el orgullo que ellos tenían en su corazón. Así es, el orgullo. Y bueno, aquí nos encontramos con dos bandos, como bien lo dices, y hay dos propósitos muy diferentes por el cual se enfrentan en la guerra. Del lado, en la esquina derecha, por así, en esta esquina, como dicen los luchadores, tenemos a los lamanitas, ¿ok? Y dice en el versículo 8, sus intenciones eran incitar la ira de los lamanitas contra los nefitas para usurpar el poder. Y ahora, en la otra esquina, ¿okay? Los técnicos, los nefitas, dice... Yo lo leo. En el 9. Dice, y ahora bien, el propósito de los nefitas era proteger sus tierras, sus casas, sus esposas y sus hijos, para preservarlos de la mano de sus enemigos, y también preservar sus derechos, sus privilegios, sí, y también su libertad, para poder adorar a Dios según sus deseos. Dos propósitos completamente diferentes. Personas que seguían propósitos muy similares a los que vimos en una guerra, la primera guerra a la cual nos enfrentamos, Damara, al principio de los tiempos, en los cielos. En un bando, querían someter el albedrío y llevarlos al cautiverio, al igual que Satanás. Por el otro lado, el bando de Cristo, y en esta ocasión el bando de los nefitas, querían preservar su libertad y el deseo de adorar a Dios según sus deseos. Entonces, se me hace muy impresionante cómo la historia se repite nuevamente. Y el desenlace también. Ya conocemos la historia. Recuerda que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces, al ver cuáles eran las intenciones, ya podían saber tanto los nefitas como los lamanitas cómo iba a acabar esta guerra. ¿Ok? Entonces, Damara, ¿cuál es el riesgo de caer en espíritu de contención? Pues la contención viene con la ira, el enojo, ¿no? Entonces, el riesgo es que siempre vamos a estar en pecado, ¿no? Por no amar a nuestro prójimo, creo yo. Yo creo que es exacto, ¿no? El riesgo es que ya sabemos qué es lo que va a pasar. Ya sabemos que si el origen de esta guerra o este propósito que el cual estamos empezando
ya sabemos que no va a acabar bien. ¿Ok? Y precisamente esa es la diferencia de motivación entre ambos bandos. Uno quería subyugar y el otro solamente quería su libertad. ¿Ok? Los nefitas hicieron los preparativos, el cual permitió que le diera un giro a esta historia y a esta batalla. Me llama mucho la atención cómo los lamanitas en realidad eran dirigidos por nefitas, ¿verdad? Seraebna era un nefita y él pone como capitanes a otros disidentes nefitas. Dice en las escrituras que porque ellos eran los que tenían más coraje todavía contra su pueblo del cual habían salido, ¿no? ¿Okay? ¿Recuerdas? Eran los amalequitas. Ajá. Amolequitas, perdón. Este pueblo que adoraba y que se subía a la torre y oraba. Y el coraje que ellos tenían es que la gente pobre y la gente humilde de su pueblo se había unido a los nefitas. Y ellos se habían quedado sin una gran parte de su pueblo. Entonces ellos tenían un coraje muy, muy fuerte en contra de los nefitas por haberles cortado su pueblo y por haberse llevado a parte de ellos, ¿no? Entonces, que eran los antinefilei. Eran parte de ellos, ¿no? Pero algo importante es que tenían mucho coraje contra los nefitas al grado que se convirtieron en lamanitas. ¿Okay? Y pues bueno, Moroni, por el otro lado, tomó el mando y la dirección de sus guerras. Moroni tenía 25 años de edad. Jovenazo. Cuando fue nombrado capitán en jefe de los ejércitos de los nefitas. Y me recuerda aquella epístola de Pablo que dice, nadie tenga en poco tu juventud. ¿Ok? Impresionante. Curiosamente, me gusta hacer algunas similitudes con el capitán Moroni. Okay. A mis 25 años de edad, a mí me llamaron como obispo. Te iba a decir, te sientes joven, pero sí. Okay. Y pues algo de lo que yo me enfrentaba, bueno, realmente no me enfrentaba. Mucha gente me preguntaba que si los miembros de mi barrio no me veían menos o me querían hacer menos por tener 25 años y estar dirigiendo un barrio. Y Damara, yo te puedo decir que mi barrio, el barrio en el cual serví, se comportaron exactamente igual que los nefitas. En este barrio había presidentes de estaca, expresidentes de estaca. Todos habían sido obispos y algunos de ellos hasta presidentes de misión. De hecho, yo tuve la bendición de llegar al barrio cuando eras el obispo. ¿Ok? Sí. Y algo bien impresionante es que todos y cada uno de ellos aceptaban las decisiones que como obispado tomábamos, porque mis consejeros eran aún más jóvenes que yo. Y fue algo muy, muy especial el poder ver cómo la edad no significa que no puedas dirigir y que las personas a las que diriges, aunque tienen más experiencia, aunque tienen mayor conocimiento, te sostienen. Y creo que el pueblo nefita hizo exactamente lo mismo con el capitán Moroni, ese hombre, porque ni siquiera era un joven, ese hombre de 25 años que tomó la responsabilidad de los ejércitos completamente. ¿Ok? Entonces, hasta este punto, había 3 líderes nefitas. Había el líder político. Nefía. ¿Ok? Después estaba el líder religioso. Alma. Y después el Amán. Y por último estaba el líder militar. ¿Ok? Que ya era el capitán Moroni. Solamente para poner un poquito en contexto la historia. Y dice, volviendo a la historia, dice, y aconteció que se encontró con los lamanitas en las fronteras de Gerson. Y su gente estaba armada con espadas, con cimitarras y con toda clase de arma de guerra. Y cuando los ejércitos de los lamanitas vieron que el pueblo de Nefi, o que Moroni, había preparado a su gente con petos y bronqueles, sí, y con escudos también, para protegerse la cabeza, y también estaban vestidos con ropa gruesa, temieron en gran manera a los ejércitos de los nefitas por su armadura, a pesar de ser un número mucho mayor los lamanitas que los nefitas. Qué curioso, ¿no? Que los lamanitas eran muchas más en personas, en cantidad de personas, pero aún así tuvieron miedo, ¿no? ¿Por qué tenían miedo, Damara? Los lamanitas solamente traían como una especie de espada, de falda, de cuero, y estaban desnudos completamente. Ahora, los lamanitas. Los disidentes nefitas, ellos sí traían ropa.
Y es que después se prepararon. Ok, bueno, pero en esta batalla en la que están viendo, los lamanitas prácticamente iban pues desnudos y a excepción de los disidentes nefitas. Es decir, ellos recordaban esta parte, iban un poquito más preparados, ¿ok? Entonces, la pregunta sería que ya contestamos, ¿por qué los lamanitas temieron si tenían ventaja numérica ante los nefitas? Pues por su preparación. ¿Ok? Y, Damara, ¿qué relación tiene el estar preparados con vencer las adversidades? Yo siempre he dicho que cuando te llega la adversidad, si no estás preparado, pues es más fácil caer, ¿no? Entonces, hoy, domingo, en la clase de jóvenes, hablábamos de eso, que ellas tienen una tierna edad y que no han pasado por grandes tentaciones. Hablábamos sobre la pureza sexual. Y a lo mejor ahorita no tienen grandes tentaciones, ¿no? Pero ellas se están preparando, se están poniendo esta armadura, ¿no? Entonces, ¿qué diferente va a ser para ellas cuando llegue el momento de la tentación? Que tengan novio o algo así. Ese monstruo malvado. Entonces, ellas van a estar preparadas porque van a saber lo que es bueno. Y aún así es difícil, pero si estás preparado es menos sangrienta la batalla como la del pueblo nefi de los lamanitas con los nefitas, ¿no? Exactamente. Hay un libro que me gusta mucho que se llama La preparación precede al poder. Y entonces, desde el título, este libro nos enseña que para cada situación nosotros debemos de estar practicando. Y hay otro libro que me gusta mucho que se llama El arte de la guerra, que dice que cada gota de sudor que gastamos nosotros en el entrenamiento es una gota de sangre que nos ahorramos en el campo de guerra. Entonces, esto diciendo en cuanto a la preparación que debemos de tener, ¿verdad? Creo que la preparación que nosotros tengamos para afrontar las tentaciones son gotas de sangre, o más bien lágrimas que nos vamos a ahorrar, ¿verdad? En los capítulos anteriores aprendimos de Amulek que debemos de clamar a Dios en todos nuestros asuntos. Y aquí sucede algo bien interesante. El capitán Moroni, este hombre de 25 años, un estratega de guerra, un hombre preparado en las artes de la pelea, en vez de proponer su enfrentamiento inicial, él manda a preguntar al profeta a dónde deberían de ir para protegerse. Y yo me imagino, Damara, la cara que han de haber puesto sus generales. Me imagino yo así en una piedra gigante con Moroni y sus generales. Ahí estaba Teancum, ahí estaba Leí y todos estos personajes que hablan en los capítulos. Entonces le dicen, en mi mente está así como en la serie, dice, ¿qué vamos a hacer? Esperando que le diga el siguiente paso. No, espérame, vamos a preguntarle a Alma qué es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Y entonces Alma le pregunta al Señor y le responde a Moroni qué es lo que tiene que hacer. Y entonces, ¿cuántas veces, Damara, en nuestros problemas acudimos al Señor? Tratamos nosotros en nuestra desesperación de resolverlo. Y cuando no nos sale, ya acudimos al Señor. ¿Qué diferencia hay, Damara, en acudir primeramente al Señor o en tratar de hacerlo por nuestra propia fuerza? Creo que podemos evitar muchas gotas de sangre o lágrimas que ahorita decías, ¿no? Yo creo que muchas veces estamos en el problema y no vemos otras opciones, ¿no? O la última es el Señor. Pero, como tú dices, qué diferente sería si ponemos al Señor en primera parte. Entonces, preguntamos a Él qué tenemos que hacer y no solamente quedarnos con la respuesta que Él nos dé, sino actuar con lo que Él nos diga. Y exactamente eso es lo que sucede aquí. En Alma 43:24 dice, y ocurrió que la palabra del Señor vino a Alma, y él informó a los mensajeros de Moroni. Entonces, el Señor le dijo por dónde irse, ¿verdad? ¿Qué ciudad deberían de cuidar? Pero, y no rodear y dividirse. Versículo 25, voy a leer algunas partes solamente de los versículos. Dice, y Moroni, dejando parte de su ejército en la tierra de Gerson,
tomó el resto de su ejército y se marchó, e hizo que toda la gente de aquella parte del país se reuniera. Y Moroni hizo que su ejército se escondiera. Colocó espías alrededor a fin de saber cuándo llegaría. Y entonces todos estos verbos son verbos de acción, Damara. Versículo 31. Dividió a sus ejércitos y trajo una parte de ellos y los escondió. Y colocó así a su ejército según sus deseos. Y quedó preparado. Entonces, no basta solamente con pedir el consejo de Dios y después esperarte a que sucedan cosas por arte de magia. Si bien es cierto que el Señor tiene el poder para librarnos de cualquier problema con su poder, es cierto también que tenemos que actuar. Así es. Hay un chiste, voy a contar un chiste. A continuación viene un chiste no muy bueno. Hay un chiste o un relato, no es un chiste, es un relato, de un hombre que cayó un diluvio y estaba inundando la ciudad. Y entonces esta persona se estaba ahogando y dice, Dios, ayúdame para no morir ahogado. Y cuando estaba haciendo su oración, se acercó un barco y le dijo, ven, súbete. Y le dijo, no, Dios me va a salvar. Y después de que pasó el barco, pasó una persona con una canoa y le extendió un remo. Le dije, ven, ayúdame. Y le dijo, no, Dios me va a salvar. Y después pasó una persona con un salvavidas y lo mismo. Entonces cuando se muere, llega a los cielos. Dice, Dios, ¿qué pasó? Le dice, pues no me salvaste. Dice, ¿cómo no? Le dice, y el barco, y la balsa, y el salvavidas. Entonces, eso resume un poquito Claro que esos sí. capítulos del libro de Mormón, ¿verdad? En la semana me pasaba esto, ¿no? Que podemos confiar en el Señor, claro que sí, tener fe, esperar, porque Él puede hacer milagros, pero también nos toca a nosotros hacer nuestra parte, que es actuar. Entonces, Amón estaba preparado y actuaba y cumplía los mandamientos del Señor, y si el Señor decía por medio de Alma que se tenía que hacer algo, entonces él obedecía y movía al ejército para hacerlo, ¿no? Así es. Entonces, una vez que la batalla comenzó, se vieron los frutos de preparación de ambos grupos. Y empezó la mortandad, dice el versículo 37, de ambos lados. Pero fue más terrible entre los lamanitas, porque su desnudez quedaba expuesta, y cada golpe de amara que los nefitas daban prácticamente era garantizar una muerte de un lamanita. Uh-huh. Mientras que por la otra parte, cuando caía un hombre de entre los nefitas por la espada o la pérdida de sangre, ya que tenían protegidas las partes más vitales del cuerpo, o sea, las partes más vitales del cuerpo estaban protegidas por los golpes de los lamanitas, por sus petos, sus escudos o sus cascos, y así los lamanitas sembraron muerte entre los lamanitas. ¿Sabes, Adrián? Cuando yo estaba leyendo esta parte de las Escrituras, solo podía pensar en las personas que no conocen sobre el Evangelio. ¿Cómo es que ellos están desnudos, por decirlo así, sin el conocimiento de un Cristo que los ama, sin saber que hay... a lo mejor sí saben qué es bueno y qué es malo, pero deciden, porque no están preparados, deciden tomar las cosas malas o caen más fácilmente en los engaños del mal, ¿no? Entonces me dio mucho sentimiento pensar que nosotros somos los que necesitamos preparar a nuestros hijos, a nuestros hogares, para que puedan estar preparados y no desnudos ante las tribulaciones del mundo, ante las guerras o batallas que ellos puedan tener, ¿no? Así es bien importante ponernos esta armadura de Dios, ¿verdad? Y Damara, no quiero terminar esta parte de la guerra. Bueno, ya sabemos quién ganó, ¿verdad? Pero ahorita vamos para allá con la historia. Pero en el capítulo 44, versículos 16 y 17, nos describen la actitud que tenía Saraemna y que tenía Moroni. Dice en el versículo 16, dice, Saraemna estaba furioso después de ser vencido y humillado por Moroni. La palabra furioso implica una ira intensa, una emoción desbordante que puede llevarnos a la pérdida del control. Uh-huh. Puede hacernos que actuemos de maneras irracionales que normalmente no actuaríamos, ¿no? La furia es una reacción extrema que a menudo conduce a decisiones impulsivas, agresivas y destructivas. En consecuencia, la furia de Saraemna lo llevó a actuar impulsivamente, rechazando la propuesta de paz
que le hizo Moroni y continuando con la violencia. De hecho, hasta le costó su corte de pelo. Sí. Esto no solo afectó su juicio, sino que también puso en peligro a su ejército y exacerbó el conflicto. Ahora, por otro lado, dice la escritura que Moroni estaba irritado. Por la terquedad de ellos. ¿Ok? Y dice, Moroni se describe como irritado por la obstinación de Saraemna. La irritación es una molestia o un enojo leve, que, aunque es negativa, no tiene la misma intensidad, ni tiene el mismo potencial destructivo que la furia. La irritación puede ser una señal de que algo no está bien, pero generalmente no provoca una relación tan extrema como la furia. Consecuencias. Aunque Moroni estaba irritado, su respuesta fue controlada y medida. Claro. En lugar de dejarse llevar por la emoción, utilizó su irritación para reafirmar su posición y actuar con firmeza, pero sin caer en la violencia innecesaria. Digamos que tenía la mente fría para tomar decisiones todavía. Así es. Entonces, Oye, Adrián, me dio un poquito de risa porque en casa cuando los niños no obedecen, su papá les dice, apúrese porque su mamá está enojada. que ahora diga, está irritada. Pues de hecho es lo que yo les digo, no estoy enojada, estoy molesta. Para mí denota un poquito menos de enojo, ¿no? Pero voy a decir que estoy irritada, ¿no? Ok, entonces, ¿cuáles son los efectos en nuestro comportamiento? Porque de eso se trata este podcast, poder aplicar en nuestras vidas. Un enfoque práctico de las escrituras. Entonces, la furia, cuando enfrentamos problemas y dejamos que la furia controle nuestras acciones, corremos el riesgo de perder el control y tomar decisiones que pueden empeorar la situación. Queremos ganar la guerra, pero si utilizamos la furia, solamente lo vamos a empeorar. Decían por ahí, el que se enoja pierde. El que se enfurece pierde. El que se enfurece pierde. La furia ciega nuestro juicio, alimenta el conflicto y puede llevar a consecuencias negativas tanto para nosotros como para los demás. ¿Ok? La irritación, aunque menos intensa, también es una respuesta emocional que debe de manejarse cuidadosamente. Si no se controla, la irritación puede escalar y convertirse en ira o resentimiento. Sin embargo, cuando reconocemos nuestra irritación y la canalizamos adecuadamente, podemos usarla como un impulso para actuar con firmeza y resolver problemas sin perder la compostura. Me gusta. Muy bien. Enfrentar los problemas con furia nos lleva a acciones precipitadas y destructivas, mientras que si bien la irritación también es una respuesta negativa, es más fácil de controlar. La clave es reconocer estas emociones y buscar formas de manejarlas. Muy bien. Yo creo que eso vendría siendo como ponernos un casco. Exactamente. Me gusta. Ajá. Adelante. En Alma 48, del 7 al 8, lo tengo por aquí. ¿Qué te dije? 48 del 7 al 8. Ok. Me gusta porque Moroni también prepara sus ciudades. No solamente prepara a los ejércitos con escudos, ¿no? Y también los prepara de otra forma. Déjenme les leo. Dice, y ahora bien, aconteció que mientras Amalequía así había estado adquiriendo poder por medio de sus fraudes y del engaño, Moroni, por otra parte, había estado preparando la mente de los de su pueblo para que fueran fieles al Señor su Dios. Entonces, no solamente les puso armadura, sino que les preparó con lo que tú estabas diciendo. A lo mejor preparar sus mentes era que no cayeran en provocaciones, que confiaran en el Señor, como lo dice aquí, ¿no? Que fueran fieles al Señor su Dios. Sí, él había estado fortificando los ejércitos de los nefitas y construyendo pequeños fuertes o sitios de refugio, levantando parapetos de tierra alrededor de sus ejércitos y erigiendo también muros de piedra para cercarlos, o sea que ponían muros alrededor de sus ciudades. Entonces a mí me gusta mucho esto, Adrián, porque no solamente podemos prepararnos nosotros mismos con la armadura, a lo mejor con el casco, y prepararnos mentalmente yendo a la capilla a lo mejor todos los domingos, escuchando sobre el Señor y aumentando nuestro testimonio, sino que también podemos fortificar nuestros hogares. Y creo que una de las maneras que podemos hacerlo lo tenemos en las noches de hogar. Uh-huh. Adrián, ¿qué es la noche de hogar? La noche de hogar, pues es la reunión que todos los miembros de la iglesia tenemos los lunes
para enseñar a nuestros hijos el Evangelio. En nuestros hogares. En nuestros hogares. A veces, bueno, en mi casa es un poquito más flexible. Los niños a veces no podemos y lo hacemos otro día, ¿no? Pero en realidad estamos fortificando nuestras ciudades de esa manera. Y me gusta cómo es que Alma lo enseña desde esta perspectiva, ¿no? Ok, entonces solamente para ponernos en contexto de la historia, Damara. Pues Moroni lleva la paz nuevamente a los nefitas. Se libran de esta invasión de Seraemna. Y hay otra persona que quiere ser rey de los nefitas, ¿ok? Esta persona se llama Amaliquía. Y él pues se enoja porque no lo nombran rey y entonces se va con los lamanitas. De alguna manera muy interesante logra convertirse en rey de los lamanitas. Ahorita vamos a ver una parte de esa historia, pero deciden regresar a la guerra contra los nefitas. Y entonces Moroni en esta ocasión utiliza estrategias diferentes. Y la lección de Ven Sígueme nos recomienda que leamos un mensaje del presidente Nelson titulado Coger el futuro con fe. Y yo creo que cuando leí este mensaje justifica, o más bien reafirma mi postura de decir por qué Moroni, no el capitán, Moroni, el historiador, pone esta parte. Porque el presidente Nelson nos enseña específicamente cómo debemos de acoger el futuro con fe, preparando nuestras mentes. Y me voy a permitir parafrasear parte del discurso, porque se los recomiendo ampliamente. Ese es un discurso que todos deberíamos estar leyendo en la noche de hogar de esta semana. ¿Okay? Primero, les ayudó a construir, está hablando del mensaje ya el presidente, y dice, primero les ayudó a construir zonas en donde estarían seguros. Es decir, Moroni pidió que construyeran plazas fuertes. Segundo, preparó la mente del pueblo para que fueran fieles al Señor su Dios. Una preparación de personas. Y tercero, nunca dejó de preparar a su pueblo física y espiritualmente. Y hablando un poquito de esos tres principios, me encanta cómo los desmenuza. Primeramente, crear plazas fuertes. Damara, ¿cuáles son nuestras plazas más importantes que tenemos? ¿No serán acaso nuestros hogares? Sí. Nuestra casa, para mí lugares seguros, ¿no? La capilla, el templo. El templo, nuestra casa, la capilla y el templo. Y precisamente, dice, Moroni fortificó todas las ciudades nefitas con fuertes murallas. Y cuando los nefitas se enfrentaron a ellos, dice la escritura, se asombraron en extremo a causa del acierto de los nefitas para preparar sus plazas fuertes. Del mismo modo, detrás del caos que se desata a nuestro alrededor, tenemos nosotros que crear lugares fuertes donde estemos seguros, tanto física como espiritualmente. La semana pasada tomé carretera como 8 horas con unos amigos que no eran miembros de la iglesia. Y me llamó mucho la atención, Damara, porque uno de ellos decía, no, es que los jóvenes de ahora ya no se quieren casar y no quieren tener hijos. Y entonces él decía, como diciendo, qué mal está la generación, ¿verdad? Ajá. Y yo venía respirando así profundamente para no entrar en contención y tratando de ser un poquito respetuoso, pero realmente pude sentir algo dentro de mí que me decía, tenemos que defender la verdad. Y entonces yo les dije, bueno, si bien es cierto que los jóvenes no se quieren casar y no quieren tener hijos, es porque en nuestras casas no les hemos enseñado ese principio. ¿Cuántas veces, Damara, nos hemos sentado con nuestros hijos y hemos hablado de la proclamación? ¿Cuántas veces hemos hablado con nuestros hijos en cuanto a la importancia de hacer convenios con Dios? ¿Cuántas veces no lo hemos hecho? Y entonces, si nosotros no educamos a nuestros hijos dentro de plaza fuerte, ellos no van a tener cómo defenderse. ¿Okay? Entonces, la casa es el lugar en donde se aprende. Por eso, Ven Sígueme, se estudia en la casa. ¿Okay? Otro lugar fuerte es el templo. Esta es una plaza incomparable, dice el presidente. Ahí ustedes, hermanas y hermanos, son investidos con el poder del sacerdocio por medio de los sagrados convenios que ahí hacemos.
Ahí las familias son selladas por la eternidad. ¿Ok? Entonces, ahí es donde hacemos convenios. De esta forma sencilla, una plaza fuerte es cualquier lugar donde se puede sentir la presencia del Espíritu Santo y ser guiados por Él. ¿Ok? Esas son las plazas fuertes. ¿Ok? La invitación del presidente es crear un hogar que sea una plaza fuerte y renueve, y renuevo mi invitación para que aumenten su comprensión del poder del sacerdocio y de los convenios y bendiciones del templo. Esa es la primera enseñanza que aprendemos de esta guerra tan fuerte. ¿Okay? Bueno, esta segunda guerra de esos capítulos. Principio número 2, Damara. Ok. Dice, preparar la mente para ser fieles a Dios. Y bueno, ¿cómo está eso de... ¿Qué te imaginas tú para prepararla? ¿Qué significará preparar la mente? Yo creo que con oración, a lo mejor, leyendo las escrituras. Por ejemplo, me pasa algo con mis pequeños, mi pequeño, uh-huh. Que a veces ese enojo se vuelve un poquito más grande y así. Entonces, a lo mejor calmarles y preparar su mente para que escuche. Mejor puede ser algo. Okay. No bueno, sé. Mira, el presidente nos cuenta un poquito que cuando tomó la decisión de fortalecer los cimientos del templo de Salt Lake, que todavía después de varios años están trabajando, ¿verdad? Entonces, mucha gente lo criticó y le dijo, oye, ¿por qué? ¿Por qué están renovando? Bueno, cabe señalar que Salt Lake City sufrió un terremoto de 5.7, de una magnitud de 5.7, inclusive okay. La trompeta del Capitán Moroni salió volando por ahí, por los cielos, ¿no? Wow. Entonces, es entonces cuando él decidió que era importante que los templos pudieran prepararse para permanecer firmes e inmutables. Y de esa misma manera, nosotros debemos de preparar nuestras mentes para poder estar firmes e inmutables de acuerdo a nuestra fe. ¿Okay? Entonces, nosotros podemos fortalecer nuestra fe en Jesucristo al esforzarnos por cumplir con los mandamientos y cumplir con la promesa que hacemos de recordarle siempre. ¿Ok? Pocas cosas, Damara, nos fortalecen tanto como el estudio diario de las Escrituras. El estudio regular y sincero del libro de Mormón. Ningún otro libro testifica de Jesucristo con tanto poder y claridad. ¿Ok? Y bueno, básicamente es importante que nosotros nos preparemos mentalmente. Y esto a través de las Escrituras y de los mensajes de los líderes. ¿Sabes, Adrián? Me pasó algo ahora que estuve de vacaciones. No tenía a la mano las escrituras. Bueno, lo tengo en el celular, ¿verdad? Pero me gusta apuntar y rayar mi libro. Para mí eso es estudiar las escrituras. Entonces, tuve varios días que no toqué las escrituras. Y platicando con una amiga me decía ella que también estando de vacaciones no había estudiado las clases y que se sentía rara. Y le digo, ¿te sientes triste? Porque yo también me siento triste. Entonces, a veces, cuando no estudiamos las escrituras, nuestras mentes a lo mejor llegan pensamientos no adecuados. Entonces, no tenemos la mente preparada, pues. Y me encanta saber que las escrituras me ayudan a estar en conexión con el Señor. Y esa es la segunda enseñanza que aprendemos de esta guerra, ¿no? Y bueno, la parte número 3, nunca dejar de prepararse. Incluso cuando las cosas iban bien, cuando Moroni ya había establecido la paz entre el pueblo nefita, Moroni continuó preparándose para su pueblo. Por eso estaba preparado cuando en esta ocasión confrontaron la invasión. Entonces, no se dormía en sus laureles. Así es. El adversario, Damara, nunca deja de atacar. Así es que nunca podemos dejar de prepararnos. Cuando más autosuficientes seamos, temporal y emocionalmente, y también espiritualmente, más preparados estaremos para frustrar los incesantes ataques de Satanás. ¿Ok? Entonces, Damara, cuando al principio decíamos, ¿por qué estas guerras? Creo que hay una gran enseñanza espiritual en cuanto a cómo Moroni preparó al pueblo y en cuanto a cómo podemos prepararnos para esta guerra que afrontamos día a día contra Satanás. Así es.
yo quisiera resaltar una parte, que es cuando se encuentran con el ejército lamanita. Me gusta mucho cómo es que ellos, los nefitas, hacen saber a los lamanitas que Dios es el que los ayudó, porque pudieron salir triunfantes ante la multitud de los lamanitas, por estar preparados, ¿no? Y me suena algo que alguien que no esté preparado diría, ¿no? Y lo voy a leer, está en Alma 44:9, dice: He aquí, no somos de vuestra fe, decían el dirigente de los lamanitas, que era, recuérdame, Saraemna. Bueno, en la guerra anterior. Ajá, sí, Saraemna. Y dice: no somos de vuestra fe y no creemos que sea Dios el que nos ha entregado a vosotros, a nuestras manos, sino que creemos que es vuestra astucia lo que os ha salvado de nuestra espada. He aquí, son vuestros petos y vuestros escudos los que los ha preservado, ¿no? Entonces, yo creo que alguien que no cree en Dios podría decir: es por tu propia mano que te salvaste. E incluso nosotros caer en el orgullo de decir: sí, por mí misma. Pero, sin embargo, sabemos que el Señor nos ayuda, ¿no? Y me encanta cómo es que dejan de tener esta guerra. Hay un lapso de paz porque hacen un convenio de paz con los lamanitas. Y entonces, en este periodo, pues Moroni se sigue preparando su ejército. Y entonces vamos al segundo punto que dice: firmes en la fe de Cristo. Como tú decías ahorita, había gente entre el mismo pueblo nefita que quería el poder, ¿no? Y esta persona, lo dijiste ahorita, se llamaba Amaliquía. Él quería ser rey, de quitar a Nefía, que era el juez superior, y ser rey. Entonces, en el mismo pueblo nefita empezó a haber contenciones. Y entonces empezó a haber desunión entre ellos. Y bueno, es feo ver dentro de un pueblo que haya ese tipo de contenciones, ¿no? Y entonces vamos a leer, como dicen las escrituras, Alma 46. En primera de Amaliquía. Perdón. Dicen que la historia la escribe quienes ganan la guerra, ¿no? Entonces nos pudimos haber encontrado con primera de Amaliquía. Probablemente, dice: y Amalequía ambicionaba ser rey, y los que estaban irritados también querían que él fuera su rey. Y esto era, en su mayoría, los jueces menores del país, y codiciaban el poder. Y los habían persuadido las adulaciones de Amalequía, de que si lo apoyaban y lo instituían como su rey, él los pondría por gobernantes sobre el pueblo. Corrupción Total. Y así los arrastró a Amalequía a los disidentes, a pesar de las predicaciones de Elamán y sus hermanos, sí, a pesar del sumamente atento cuidado con el que velaban por la iglesia, pues eran sumos sacerdotes de la iglesia. Qué importante es que, a pesar de que estaba bien todo y que se predicaba el evangelio, siempre va a haber gente que esté en oposición o que quiera más poder, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los peligros ahora en nuestros tiempos de seguir a personas que a lo mejor no son buenos líderes? Ok, pues el gran problema de elegir líderes es que no sean honestos, que no sean correctos. Es que podemos perder hasta la libertad, que es lo más preciado que tenemos. En este caso, muchos de los nefitas estaban aceptando seguir a Amaliquía porque los adulaba y los la popularidad, y ¿no? los hacía sentir bien, les prometía cosas buenas, pero al final lo que te prometan puede verse afectado por algo más grande, pues. Entonces, es muy importante que inclusive hoy en día nos fijemos muy bien qué tipo de líderes estamos escogiendo. Claro. Tú hablabas ahorita sobre preparar nuestras mentes, ¿no? Y qué importante es, porque a veces es muy fácil olvidar al Señor. Y lo dice en el versículo 8, dice: y así vemos cuán rápidamente se olvidan del Señor, su Dios, los hijos de los hombres. Sí, cuán prestos son para cometer iniquidades y dejarse llevar por la maldad. Y el número 9 de Amara dice: y también vemos la gran maldad que un hombre sumamente inicuo hace que ocurra entre los hijos de los hombres.
Claro, a veces pensamos que estamos lejos de eso, ¿no? Pero podemos estar involucrados con personas que a lo mejor no son muy buenas o sus razones no son muy buenas, ¿no? Me gusta mucho el versículo 10, si me permites leerlo. Claro que sí. Porque describe a Maliquía, dice, y así vemos cómo por ser un hombre de sutiles artimañas y un hombre de muchas palabras lisonjeras, Amaliquía incitó el corazón de mucha gente a obrar inicuamente, sí, y a tratar de destruir la iglesia de Dios y destruir el fundamento de libertad que Dios les había concedido. O sea, la bendición de que Dios había enviado sobre la faz de la tierra por el bien de los justos. Así es. Entonces, seguir a un hombre que no es un buen líder nos trae a la cautividad, ¿verdad? Todos los hombres somos imperfectos. Todos cometemos errores. Pero ¿cómo podemos distinguir, Adrián, a una persona que no es muy buen líder, que no es una buena persona? ¿Cómo podemos distinguir a un lobo vestido de oveja? Sí. Yo creo que podemos ver sus frutos. Podemos ver, primeramente, qué es lo que lo motiva. ¿Por qué quiere el poder? ¿Por qué pretende estar ahí? Y después podemos ver qué es lo que ha hecho. Si es nuevo o si ya ha tenido experiencia en liderazgo y cómo le ha ido, ¿no? Creo que es importante decidir a nuestros líderes bajo oración, bajo ayuno, y no dejarnos llevar por la tendencia social. ¿Okay? Y bueno, sin decir nombres de partidos, ¿no? Liberales, conservadores, partidos en el poder o la oposición. Fijarnos en la persona y no en el partido necesariamente. Así es, para tener buenos líderes. Buenos líderes populares que escogemos, ¿no? Claro. O también a los líderes que decidimos seguir nosotros. Los famosos influencers. Así es. Y que estamos rodeados de ellos, ¿no? Así es. Y bueno, me encanta lo que sigue, Damara. Porque Amaliquía andaba haciendo todas sus baquetonadas y andaba de revoltoso. Y Moroni hace algo maravilloso. Creo que es parte de la historia que más me gusta del Capitán Moroni, ¿no? ¿Quién no ha visto esa imagen del Capitán Moroni? Así, güero, alto, hermoso. Con su armadura. Con su armadura. ¿Y su? Estandarte de la libertad. Y vamos a leer el versículo 12 que dice, y sucedió que rasgó su túnica y tomó un trozo y escribió en él, en memoria de nuestro Dios, de nuestra religión y libertad, y nuestra paz, nuestras esposas y nuestros hijos. Y lo colocó en el extremo de un asta. Y se ajustó su casco y su peto y sus escudos. Y se ciñó los lomos con su armadura y tomó el asta en cuyo extremo se hallaba su túnica rasgada. Y la llamó el estandarte de la libertad. Y se inclinó hasta el suelo y rogó fervientemente a su Dios que las bendiciones de libertad descansaran sobre sus hermanos mientras permaneciesen un grupo de cristianos para poseer la tierra. Me gusta cómo es que él defiende lo que él sabe que es correcto, ¿no? ¿Cómo son atacados hoy en día nuestra religión, nuestras familias y nuestra libertad? Fíjate que es una pregunta muy buena, Damara. Y algo que sucede hoy en día cuando tú hablas con los jóvenes y los niños, te das cuenta que en las escuelas, en la plática común, se quiere incorporar filosofía de los hombres en las cosas de Dios. Y se ataca a los líderes. Y hay mucha idolatría moderna. Hacer legales los pecados. ¿Okay? Es muy curioso cómo la gente pide aceptación por cosas que sabemos que están mal. ¿Okay? Eso es en cuanto a la religión. La familia. Hay un debate muy grande en la actualidad que empezó alrededor de hace 20 años en confundir la identidad de sexo y con ideologías de género a las personas. Desalentar el matrimonio, como decían mis amigos en este viaje, y hacer mofa de la pureza sexual. Si tú dices que te vas a casar virgen, sin tener relaciones, la gente se burla de ti.
te dice que eres anticuado, que cómo es posible, que cómo te vas a casar con alguien sin saber, sin tener un punto de comparación. ¿Ok? Y bueno, la libertad, al promover líderes políticos que se perpetúan en el poder, esta historia la podemos ver en casi cada país de Latinoamérica. Por los últimos 150 años, por lo menos cada país ha tenido por lo menos un dictador. ¿Ok? Políticos que se quieren quedar para siempre y quitan poco a poco libertades personales con leyes injustas y con opresión. Claro. A veces podemos sentirnos extraños en un mundo, ¿no? Donde ven ya lo bueno como algo malo, ¿no? De hecho, hay un documental en Netflix que se llama Cómo convertirse en un tirano. Y entonces este documental nos va explicando cómo las personas que llegan al poder empiezan a quitar los derechos más elementales para que las personas pierdan el amor propio. Y una persona que no tiene amor propio es un pueblo que no tiene amor propio, es un pueblo que no se va a rebelar. Okay. Entonces, esa es otra de las maneras en que se ataca nuestra religión, la familia y la libertad. Me gusta mucho lo que dice en el versículo 18. Para mí suena como una promesa del Señor, como cristianos que defendemos la verdad o lo que nosotros creemos que es bueno en este mundo que ahora pinta lo malo como bueno, ¿verdad? Y Damara, yo creo que debemos de seguir el ejemplo del Capitán Moroni, porque él rasgó su túnica en señal de diciendo, este soy yo en mi interior, lo escribió, pero fue más allá. Después de esto, él lo puso en un estandarte para que todo el mundo lo viera. Y lo puso en las ciudades que él defendía para que todo el mundo viera. Uh-huh. Y muchas veces a nosotros nos da miedo expresar nuestra opinión, en defender la verdad de estas cosas. Que seamos como el Capitán Moroni, que pongamos abiertamente nuestras creencias, ¿verdad? Vamos a leer el 18. Y dijo, ciertamente Dios no permitirá que nosotros, que somos despreciados porque tomamos sobre nosotros el nombre de Cristo, que a veces llega a suceder entre nuestras vidas, seamos despreciados por el mundo, por defender nuestras creencias de Cristo, ¿no? Dice, no permitirá que seamos hollados y destruidos, sino hasta que los provoquemos por nuestras propias transgresiones. Me gusta este pedacito porque el Señor no va a permitir que el mundo nos lastime a menos que nosotros, por nuestras propias decisiones, dejemos de escuchar su voz, ¿no? Y cuando Moroni hubo dicho estas palabras, fue entre el pueblo, haciendo ondear en el aire el trozo rasgado de su ropa para que todos vieran la inscripción que había escrita sobre la parte rasgada, y clamando en alta voz, diciendo, he aquí, todos aquellos que quieran preservar este estandarte sobre la tierra, venga con la fuerza al Señor y haga convenio de que mantendrán sus derechos y su religión para que el Señor Dios los bendiga. Y me encanta esta parte donde Él les invita a venir. Yo creo que el Señor lo sigue haciendo en la actualidad. Nos invita a venir a Él y hacer un convenio con Él, de seguirle y dejar todas las cosas malas que hay en el mundo y ondear nuestra bandera, así como dice Adrián, y poder decirle al mundo nuestras creencias y defender lo que es correcto para nosotros. Muchas cosas que platicar, muchas experiencias que contar. Estás escuchando Ven, Síguelo, un enfoque práctico de las Escrituras. Ahora bien, hay mucho que podemos y que debemos hacer en estos tiempos peligrosos. Podemos dar nuestra opinión sobre los diversos aspectos de la situación, pero nunca digamos nada indebido ni participemos en actividades ilícitas con respecto a nuestros hermanos y a nuestras hermanas de las diversas naciones de un lado o del otro. Las diferencias políticas nunca justifican el odio ni la mala voluntad. Espero que los del pueblo del Señor estén en paz los unos con los otros durante los tiempos difíciles, sean cuales sean los casos de lealtades que tengan a los diversos gobiernos o partidos. Regresamos a Ven, Síguelo, un enfoque práctico de las Escrituras. Adrián, pues como veníamos hablando, Moroni ya había extendido su estandarte de la libertad. Entonces,
pues no le funcionó el teatrito a Amalequía de ser rey de los nefitas, ¿verdad? Entonces prueba a hacer algo diferente. Me gusta mucho lo que dice en el manual de Ven, sígueme. Voy a leer lo siguiente, dice: Satanás sabe que es poco probable que estés dispuesto a cometer pecados graves o a creer mentiras obvias. Por tanto, se vale de mentiras sutiles y de pequeñas tentaciones, tanto como él piensa que aceptarás para alejarte de la protección de una vida recta. Y vamos al punto número 3, que dice: Satanás tienta y engaña poco a poco. Así es. Que fue una de las artimañas de Amalequía. Como no le funcionó con los nefitas, entonces se fue con los lamanitas, ¿no? A querer ser rey de allá. Fíjate, vamos a ver cómo Amalequía utiliza esta técnica. Pero, Damara, también quiero hacer una pequeña comparación de cómo Satanás utilizó esta misma artimaña con Amalequía. Primero, le puso en su cabeza: está bien querer tener otra opción. Tú puedes ser el gobernante de este pueblo. Cuando ya había un gobernante. Entonces, claro, escaló el engaño. Y después puso en su corazón palabras lisonjeras hacia los demás. Y después lo escaló nuevamente diciéndoles: ofréceles puestos en el gobierno. Y después los escaló más diciendo: no lograste triunfar con los nefitas, pues ahora ve con los lamanitas. Y entonces con los lamanitas él llega con el rey y le incita el corazón para que vayan a la guerra contra los nefitas. Y aquí pasa algo muy curioso, Adrián. Me gusta que los propios lamanitas ya no querían ir a la guerra por miedo a la preparación que tenían los nefitas, ¿no? Y parte del pueblo pues decide no participar de esta guerra. Así es. Y aquí nos encontramos en la historia. Una parte decide no ir a la guerra. Pero antes de entrar en esta parte, Amara, quiero recalcar cómo Satanás utilizó esta técnica de ir poco a poco con Amalequía. De querer ser un líder. A lo mejor porque él realmente quería ser gobernante. Tal vez en un principio por causas correctas de querer ser líder. Poco a poco se fue convirtiendo en un lisonjero, en un engañoso. Y bueno, nos encontramos en esta parte de la historia en donde ya fue con el rey Lamanita y le dijo: vámonos a la guerra. El rey Lamanita dice: sí, vámonos a la guerra. Hay un grupo disidente que liderados por Leonti se van a una montaña y dicen: nosotros no peleamos y aquí estamos. Y entonces Amalequía, en su inestable sed de poder, hace todo lo posible para convertirse en líder de este grupo y posteriormente en rey de los lamanitas. ¿Qué es lo que hace? Oye, Adrián, el mitote está bueno ahí, ¿no? Se puso bueno el interesante. mitote. Bueno, entonces dice que fue con el rey de los lamanitas y le pidió permiso de atacar a las personas que no quisieran ir a la guerra. O sea, de ser un pueblo que no quería ir a la guerra, ahora este nefita, este extranjero, tiene el poder de obligar a los lamanitas que no quieren a ir a la guerra. Y el rey le dio ese poder. Y todavía le dio parte de su ejército, para obligarlos a ir a pelear con los nefitas. Entonces, dice el versículo número 10. Y aconteció que al llegar la noche, envió una embajada secreta al monte de Antipas, pidiendo al jefe de los que se hallaban sobre el monte, que era Leonti, que bajara al pie de la montaña, porque deseaba hablar con él. Y Leonti le dijo: no voy. Y entonces, por segunda vez y por tercera vez. Y aconteció que cuando vio que no podía conseguir que Leonti bajara por la montaña, Amalequía subió hasta el campo de Leonti y envió por cuarta vez su comunicado pidiéndole que bajara. Y todavía le dice: tráete a los guardias contigo, hombre, para que veas que la cosa va bien. Para que bajara su guardia. ¿Cuál es el patrón, Damara, que sigue Satanás para que bajemos la guardia? Me llama mucho la atención cómo es que pone a Leonti en la montaña arriba y él está abajo con el ejército, ¿no? Y le pide que baje. Entonces, yo dije, está clarísimo cómo algunas personas, a lo mejor por contender con nosotros, Satanás o quien sea, nos piden que bajemos nuestra
nivel, que caigamos un poco para que Satanás se apodere de nosotros, ¿no? O a lo mejor alguien que quiere hacernos caer en algo, sube un poquito y esperando que nosotros decimos, bueno, él ya hizo su parte, entonces pues le voy a dar chance y bajo mis niveles a lo mejor morales o honestos. Entonces Satanás se vale de esas pequeñas cosas, ¿no? Para hacernos bajar de nuestro lugar elevado. Excelente. Así es. Entonces, el patrón que Satanás sigue para que bajemos la guardia puede ser insistir e insistir y nunca persistir. Claro. Okay. Me llama mucho la atención cómo Leonti baja y al final del día fue engañado. Pues Amalequía lo mata. ¿Ok? Bueno, ¿recuerdas cómo lo mata? Baja y le dice que lo haga que baje al ejército y que lo rodee porque él no quiere ir a la guerra con los nefitas. Lo engaña, ¿no? ¿Ok? Y entonces pues bajan y de repente Leonti amanece muerto. Lo envenena poco a poco. ¿Ok? Amanece muerto porque lo fue envenenando poco a poco y entonces dice... vámonos a la guerra contra los que lo envenenaron. Seguramente fue el rey. Y entonces se apodera del ejército de Leonti. ¿Ok? Y entonces, poco a poco, Amalequía... en versículos anteriores vemos cómo Nefi frustra al ejército de Amalequía cuando él se escapa. Entonces, él realmente iba con unas cuantas personas nada más ante los lamanitas. Y entonces va con el rey, lo granjea. Después va con Leonti y se trae su gente. Y después regresa con el mismo rey y lo mata. Y una vez que lo mata, ya es señor y amo del ejército lamanita, con todo y esposa, Amara. Ajá, porque también les hace creer, como decías, que los sirvientes mataron, pero en realidad él confabuló para que eso sucediera, ¿no? Entonces, de ser un grupo pequeño, de ser un grupo grande y mentiroso y pecador y todo entre los nefitas, llega ante los lamanitas reducido, muy débil en número. Después se gana el rey, después se gana el ejército de Leonti y después se gana a todo el pueblo lamanita y llena de odio sus corazones. Y ahora sí, ya están listos con amalequitas como encargados de cada uno de los ejércitos para ir a pelear contra los nefitas. Qué curioso cómo es que logra su cometido, ¿no? Con artimañas, con engaños, pero logra. Entonces, a veces nos podemos topar con ese tipo de personas que hacen todo lo posible, incluso hasta matar para, bueno, sí, matar espiritualmente a las personas para salirse con la suya, ¿no? Uh-huh. En el capítulo 37 de Alma, en lecciones anteriores, leíamos el concepto de cómo algo pequeño puede hacer una gran diferencia. Y ese mismo principio lo podemos aplicar también para el otro bando, ¿verdad? Dice el versículo 6 del capítulo 37, tal vez pienses que eso es locura de mi parte, mas he aquí te digo que por medio de cosas pequeñas y sencillas se realizan grandes cosas. Y en muchos casos, los pequeños medios confunden a los sabios. Y si el Señor Dios se vale para medios, para realizar sus grandes y eternos designios, y por medio de muy pequeños el Señor confunde a los sabios y realiza la salvación de muchas almas. Satanás imita este principio para hacer lo malo. Eventualmente, Teancum mata a Amalequía y, bueno, las cosas toman un rumbo muy, muy, muy curioso. Lo vamos a ver la siguiente lección, Damara. Yo creo que nos podemos quedar con esta idea que platicábamos desde el principio. Estas descripciones de guerras son porque hoy en día estamos en una guerra espiritual. Claro que sí. Y es importante que nos preparemos. Y seguir a buenos líderes, ¿no? Como Moroni, que fue un líder excepcional. Dice en las escrituras que si todos los hombres fueran como él, el infierno temblaría. Entonces debemos de esforzarnos también por ser buenos líderes para nuestros, por ejemplo en mi caso, para nuestras jóvenes, ¿no? Las mismas puertas del infierno se cerrarían de par en par, dice la escritura, ¿no? Pues les queremos agradecer por haber estado con nosotros durante este episodio 33. Si llegaron hasta aquí, por favor comenta
aquí en los comentarios. Puedes poner el emoji del escudo. ¿Qué te parece? Como los escudos con los que se defendían los nefitas. También, por favor, si crees que algo de este capítulo o de esta lección puede aplicar a alguien, compártelo con ellos y nos encantará saber de ustedes a través de los comentarios. Damara, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana con el episodio 34. Gracias a ti, Adrián. Nos vemos. Esto fue Ven, síguelo. Un enfoque práctico de las Escrituras con Eduardo Vadillo, Damara Durán y Adrián Diarte. Hasta la próxima.